Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a estos resúmenes, video resúmenes que voy a estar subiendo en el transcurso de este estudio que estamos teniendo acerca de los 10 mandamientos. Estos video resúmenes precisamente van a hacer eso. Voy a tocar los puntos importantes que hemos estado viendo en las clases con el propósito de que te ayuden con los apuntes que tú vas teniendo, que te ayuden a recordar y también muchas veces porque cuando estamos en presencial, pues obviamente hay muchas cosas que uno quiere compartir, uno quiere decir, pero pues por el tiempo, pues a veces las tenemos que omitir, ¿verdad? Entonces, este video lo que va a hacer es reafirmar lo que vemos en las clases y también dar algunos detalles extras que nos pueden ayudar a entender mejor las clases. Y bueno, este es el primer video que estamos haciendo y es el primer mandamiento que vamos a estar viendo. Recordemos que estamos viendo la serie Los 10 Mandamientos, libertad en la obediencia. Nosotros vamos a descubrir que a través de obedecer los 10 mandamientos nosotros obtenemos libertad. Aunque es algo que suena medio paradójico, ¿verdad? ¿Cómo vas a tener libertad obedeciendo leyes, mandamientos? Bueno, en la palabra de Dios, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, nosotros como personas tenemos libertad. Dios nos da libertad y de eso se trata conocer los 10 mandamientos, tener la libertad en Dios, en su palabra, para poder vivir una vida primeramente que le agrade a Él y dos, vivir una vida que podamos disfrutar en esta tierra. Amén. Entonces, esta es la primera clase, el primer video que hacemos, primer video resumen que hacemos. Y vamos a empezar con este primer mandamiento. Vamos a tomar como lectura base el Éxodo 20. Y hoy vamos a estudiar Éxodo 20 del 1 al 3. Y antes de empezar, yo quiero que nosotros entendamos que los 10 mandamientos eh, son deberes o compromisos, como lo quieras ver tú, que tenemos, número uno, con Dios, pero también con el prójimo, con el que tenemos al lado. Entonces, los primeros cuatro mandamientos tienen que ver mi compromiso, mi deber con Dios, lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios, para estar bien con Dios. Y los otros 6 mandamientos los vamos a dividir para saber cómo comportarnos con los que tenemos al lado, con nuestro prójimo. Y eso es importante porque si decimos que estamos bien con Dios, pues tenemos que estar bien con el que está a nuestro lado. Y viceversa, si decimos que estamos bien con Dios, pues decimos que estoy bien con mi prójimo, tengo que estar bien con Dios. Entonces es algo que se complementa, los 10 mandamientos, mi deber con Dios, pero también mi deber con mi prójimo. Y hoy vamos a estudiar estos 3 versos de Éxodo número 20, versículos del 1 al 3. Y dando un contexto acerca de esto, es de que debemos de entender que el pueblo de Israel, antes de ser el pueblo de Israel, estaba en esclavitud. Recordemos que eran esclavos de el imperio egipcio. Ellos estaban siendo esclavizados sin ningún goce de sueldo, sin ninguna libertad, bajo la mano de Faraón. Entonces, lo que hace Dios por promesa a Abraham, esto se remonta a lo que Dios le dijo a Abraham, que haría de él una nación grande, innumerable, que las estrellas del cielo, así como no se podían contar, nadie iba a poder contar a la descendencia de Abraham. Pero pasa el tiempo, también el Señor le dice que su pueblo iba a padecer 400 años de esclavitud. ¿Por qué? Porque son desobedientes, porque fueron desobedientes y que quedaron en esta nación, en este imperio, el imperio egipcio, la nación egipcia, y por 400 años fueron ellos hechos esclavos. Pero Dios también le prometió que iba a haber un libertador y es donde se levanta Moisés, eh, una persona que los guió a la libertad, que les enseñó el camino a la libertad. Básicamente este es el contexto, un pueblo que ha sido esclavizado, que ha vivido en cautiverio, que no tiene libertad. Dios lo manda a llamar y lo lleva al desierto. Y una de las cosas importantes que a mí me llama la atención es que Egipto, los egipcios ya era una civilización, tenían edificios, construcciones, matemáticas, escritura, tenían sus dioses, sus deidades, y lo que hace Dios es llamar a su pueblo al desierto, a un lugar donde no hay nada, donde
Aparentemente no había nada, pero Dios los llama al desierto, donde estaba Él. Y a veces así pasa con nosotros, ¿no? Parece que Dios nos está ya sacando fuera de la sociedad, del mundo, pero nos llama a encontrarnos con Él en el desierto. Ahí es donde encontramos a Dios, en el desierto, ¿no? Porque a veces el sistema de valores de este mundo no nos deja escuchar a Dios, y es ahí donde vamos a escuchar a Dios, en el desierto. Entonces, el contexto es este, y si leemos, vayan conmigo, si recuerdan el texto base, mira lo que dice Dios en Éxodo 20 del 1 al 3, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí está el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Dios le dice al pueblo que no tendrá dioses ajenos delante de él? Porque Dios lo sacó, Dios pagó un precio por su pueblo. Dios pagó un precio por su pueblo. Y hizo una representación, recuerdan en la Pascua, cuando mueren todos estos ovejas, mueren, y la sangre tenía que ser puesta en los dinteles. Esta era una representación de lo que iba a ser Jesucristo más adelante, para salvar a toda la humanidad por medio de su sangre. Los libró del ángel de la muerte, como ustedes recuerdan. ¿Y por qué debían este pueblo obedecer los mandamientos de Dios? Porque Dios lo había rescatado. Dios era su dueño, Dios había pagado por él. Y además habían visto en el Éxodo 19, si tú lees más atrás, te vas a dar cuenta de que Dios les recuerda de todos los milagros que él les había mostrado. Las 10 plagas, cómo los libró de las 10 plagas, cómo abrió el mar para que pudieran pasar en seco, etcétera. El pueblo de Israel había visto la mano de Dios, y también había visto cómo había destruido a los egipcios para librarlos a ellos. Entonces, algo que debemos de entender es que Egipto representa el mundo. Egipto representa el mundo. Y cuando hablamos de mundo, no nos referimos a la creación, nos estamos refiriendo al sistema de valores que rige donde vivimos, que rige en nuestra sociedad. Entonces, de alguna manera, nosotros los cristianos, aunque no somos literalmente judíos, somos parte del pueblo de Dios, como parte de la promesa de Abraham. Entonces, Jesús pagó por nosotros, y Jesús, como pagó por nosotros, Dios a través de Jesús paga por nosotros. Nosotros debemos de obedecer sus mandamientos. Pero algo importante aquí para los que vean, que no están en las clases: los 10 mandamientos son espirituales, no se deben de leer de una manera literal. Si eres judío, pues a lo mejor sí lo puedes ver así, pero los cristianos, los gentiles, no podemos leer los 10 mandamientos de una manera literal, porque no somos parte de un pueblo literal, sino que somos parte de un pueblo espiritual. Y lo interesante aquí es que tú entiendas a qué nos referimos con espiritualidad o espiritual. Decirlo de una manera fácil es: espiritualidad es tener una base de creencias, y en nuestro caso, como cristianos, tenemos una base de creencias basada en la Biblia. Nuestra espiritualidad se basa en la Biblia. Nuestra base de creencias está basada en la Biblia. Por lo tanto, para nosotros, los que creemos en Dios, esta palabra la tenemos que vivir espiritualmente. Debe ser nuestra base espiritual para poder vivir, nuestra base de creencias para poder vivir. Porque si no lo hacemos de esta manera, vamos a hacer sectas, como hay un montón de sectas que hay por aquí. Tú date una vuelta por YouTube o en las colonias donde hay iglesias, un montón de iglesias, vas a encontrar un montón de sectas, porque gente se toma muy a pecho los mandamientos, las leyes que fueron específicas para un pueblo en específico, y lo que sucede es que hay un montón de leyes y transgreden en unas, hacen unas bien, pero transgreden en otras. Y la Biblia dice que si tú fallas en una sola ley, ya fallaste en todas. Por eso es importante que el cristiano entienda que los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, son una base espiritual para nosotros, para poder vivir. Yo les explicaba que los 10 mandamientos los debemos de ver como una brújula que te va guiando, que guía tu camino.
que te va diciendo por dónde ir, ¿no? Ahora podemos entenderlo como el GPS cuando lo ponemos en nuestros carros y vamos en una dirección. Nosotros no conocemos el camino a seguir, pero nos guiamos por un GPS, una brújula. Antes lo hacían por medio de las estrellas, ¿no? Los marineros se guiaban por medio de las estrellas, después salió la brújula. Hoy podemos entenderlo como un GPS que nos ayuda a llegar a nuestro destino. Bueno, los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, nos ayudan a llegar a nuestro destino. Y nuestro destino es conocer a Dios, agradar a Dios, glorificar a Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Obedeciendo sus mandamientos de una manera espiritual, teniendo una base de creencias en nuestra vida. Entonces, dejo esto como base para que entendamos cómo vamos a ver los 10 mandamientos espirituales. ¿Por qué? Hay mandamientos ceremoniales, religiosos, sociales, que rigen o regían, porque actualmente Israel ya es un desastre. No voy a entrar en el tema, pero tú puedes googlear aquí y te vas a dar cuenta la situación que está pasando en Israel. Pero vamos a hablar bíblicamente lo que está pasando en Israel, o cómo se escribió, el contexto en el que se escribió la Torá, era para guiar al pueblo, un pueblo físico, un pueblo que conocía de Dios, que había experimentado al verdadero Dios. Entonces, dicho esto, lo primero que debemos entender entonces es que Egipto es una representación del mundo en el que vivimos, el sistema de valores en el que vivimos. Entonces, una persona que no conoce a Dios, una persona que no está conociendo a Dios, está saliendo de este sistema de valores. Una persona que ya conoció a Dios ha salido del sistema de valores. Por eso dice la Biblia que vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos, trabajamos, hacemos cosas de este mundo, pero nuestra mente, nuestro corazón no está en este mundo porque no pertenecemos a este mundo. Entonces, ¿por qué? Porque reconocemos que Dios pagó nuestra vida por medio de la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo pagó toda mi deuda, y entonces ahora yo estoy redimido. Por lo tanto, como soy redimido, necesito obedecer los mandamientos de Dios para poder agradarle a Él, para poder vivir agradándole a Él. Entonces, es por esta razón que el pueblo de Israel debía obedecer, porque Dios había pagado un precio por ellos. Y ahora nosotros entendemos que Jesús pagó por nosotros, por lo tanto nosotros debemos obedecer los mandamientos. Y Dios les dice, no tengan dioses ajenos delante de mí. Y este mandamiento está dirigido especialmente a su pueblo, pero también a cada persona. Y lo que significa es que no debían de tener, poseer, buscar, amar, adorar a ningún otro Dios, solamente a Jehová, a Elohim. Jehová significa Señor. Entonces no debían adorar a otro Dios porque Él los había rescatado, Él había rescatado sus vidas. Entonces muchas personas a través de la historia han puesto a muchos dioses, comparándolos con el verdadero Dios. Pero no, esto no significa que haya una comparación, simplemente que es que los corazones corruptos de los hombres son los que imponen otros dioses. Y algo que decía en la clase que me parece muy importante aquí a tomar en cuenta es que Dios no tiene rivales. Dios tiene competencia. Hay muchos dioses que están compitiendo por nuestra atención, que están compitiendo por nuestras vidas, por nuestra atención, nuestra mente. Pero Dios no tiene rivales. Es nuestro corazón corrupto que hace que haya otros dioses compitiendo por el verdadero Dios. Entonces, quiero que entiendas esto. Dios, el verdadero Dios, Yahweh, Jehová, Elohim, como lo quieras llamar, no tiene rivales. Tiene mucha competencia, hay muchos competidores, pero nadie lo puede vencer. Y eso va a depender de nosotros, qué decisión vamos a tomar. Y esto me lleva a recordar lo que decía Josué. Les decía al pueblo antes de él marcharse, y les decía, mi casa y yo serviremos a Jehová. Decían ustedes a quién van a servir. Y esa es una decisión que todas las personas debemos de tomar. ¿A quién vamos a servir? ¿Al verdadero Dios o a un Dios falso? Entonces, lo que significa, lo que Dios está diciendo aquí, no tengas dioses delante primero. Vamos a tomar esto como literal,
Y delante significa alguien que está frente. No tengas a nadie primero que a mí, porque yo soy tu Dios, yo soy el que te pago, el que pagó, yo soy el que te saqué. Entonces, por lo tanto, yo necesito la preeminencia, yo soy primero. Eso es lo que está diciendo Dios, yo soy lo primero y lo más importante. Dios nos dice, yo soy lo primero y lo más importante. Entonces, la responsabilidad del pueblo cristiano, la responsabilidad de alguien que ha creído en Jesucristo, que alguien que conoce a Dios, es tener a Dios siempre en primer lugar. Nuestro deber es tener a Dios siempre en primer lugar. No debemos de darle la gloria a nadie más, no debemos dividir nuestro amor con otros dioses, debemos de elegir a quién vamos a adorar y a quién servir. Porque si no pasa esto, ¿has escuchado este refrán que dice que el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza? Bueno, esto se refiere a alguien que no conoce de la verdad. El que no conoce al verdadero Dios, a cualquier mono se le va a hincar. El que no conoce la verdad, se va a creer cualquier mentira. Y hay ignorancia, hay desconocimiento, también hay una ignorancia deliberada, que sabiendo que existe, como dice Romanos, Pablo a los romanos, sabiendo que existe Dios, prefieren ignorarlo y adorar a la creación. No adoran al creador, sino que adoran a la creación. Una ignorancia deliberada. Y otra de las cosas que me lleva a pensar es 1 Corintios 1:18, ¿dónde radica nuestra confianza? ¿En quién? Y quiero que me acompañes ahí a 1 Corintios 1:18 al 31. Y vamos a leer ahí, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué importante es entender esto. Dios nos salva por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y esto es importante entenderlo, familia, porque es a través de Cristo que nosotros vamos a quitar cualquier obstáculo, cualquier Dios que se interponga entre yo y el verdadero Dios. Nuestra mirada debe enfocarse en la predicación, en la cruz, en Jesucristo, porque es a través de Jesucristo que vamos a conocer al verdadero Dios. Es a través de Jesucristo que vamos a conocer al verdadero Dios. Es Jesús quien nos revela al verdadero Dios por medio del Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir, es Jesús que nos revela al verdadero Dios por medio del Espíritu Santo. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad, soy el camino, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y muchas personas han intentado llegar al verdadero Dios a través de muchos medios, pero solamente Jesús es el único camino que nos va a enseñar el camino al verdadero Padre. Y entonces, para nosotros quitar otros dioses que estén estorbando delante del verdadero Dios, debemos de conocer a Jesucristo. ¿Y cómo se va a lograr esto? A través de la palabra de Dios, a través de la locura de la predicación. Por eso es importante, y los animo a ustedes, familia, a que siempre que escuchen una predicación, una enseñanza,
Escuchen si se está compartiendo de Jesucristo, si se está compartiendo a través de la palabra, para que así entonces podamos conocer al verdadero Dios. Y quiero darte 3 pasos, 3 maneras para que nosotros las tomemos en cuenta y podamos quitar a cualquier Dios ajeno que se le ponga delante del verdadero Dios. Número 1 es reconocer que fue Dios quien me sacó de Egipto. Tú debes de reconocer que es Dios quien te ha sacado de Egipto, que te ha sacado de este sistema de valores, o que te está sacando de este sistema de valores, y reconocer, pero para eso necesitas reconocer tu condición de esclavo. Muchos de nosotros hemos sido esclavos de este sistema de valores. Y por medio de la gracia de Dios y por el Espíritu Santo y porque hemos escuchado una predicación o estamos yendo a clases bíblicas o estamos escuchando alguna predicación en la radio, en la tele, en YouTube, eso nos lleva a reconocer que hemos vivido en esclavitud. Entonces, lo primero que debes de hacer es reconocer que es Dios quien te está sacando o te ha sacado de Egipto, y para eso reconocer tu condición. Además de reconocer, identificar en dónde estás parado, en Egipto, pero que no perteneces a Egipto. Entonces reconoce que es Dios el que te ha librado o te está librando. Número 2, enfocar tu amor solo a Dios. El enfoque debe estar en el Dios verdadero, en el Dios que ha hecho todo por ti, que pagó un precio por ti. Y aprovechando que esta palabra se está utilizando mucho hoy en día, lo que quiero decirte es que empoderes a Dios en tu vida, le des el primer lugar, y elijas a quién servir. No nada más que escuches una buena predicación, vayas a clases, sino que tú en tu vida, en tu diario vivir, empoderes a Dios en tu vida, en todo lo que hagas, en todo lo que hagas. Y quiero decirte esto, Dios es primero y lo más importante. Si esto se te queda en tu corazón, te va a ayudar muchísimo. Que sea Dios lo primero y lo más importante. Que sea Dios lo primero y más importante. Número 3, mantener tu mirada en la cruz. Para quitar cualquier Dios que se levante del verdadero Dios, lo que tienes que hacer es mantener tu mirada en la cruz, mantener tu mirada en la Biblia, en la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque lo que tú escuches de la palabra, de la locura de la predicación, te va a dar poder para salvación. Lo que tú estás escuchando hoy te va a dar poder para salvación. Toda palabra que sale de las letras de la Biblia, bien interpretadas, obviamente te van a dar poder para salvación. Entonces, una de las cosas que quiero decirte hoy es que en la sabiduría humana no vas a encontrar al verdadero Dios. Vas a encontrar algunos principios que te pueden servir, claro que sí. No estoy en contra de la filosofía, ni mucho menos, pero sí te puedo decir que de la sabiduría humana no vas a encontrar a Dios. Solamente en la palabra de Dios vas a encontrar al verdadero Dios. Y quiero llevarte finalmente a Éxodo 32 para terminar. 32 del 1 al 6. Mira lo que pasó cuando Moisés subió al monte precisamente a bajar estos mandamientos en tablas. Mira lo que pasó con el pueblo. Viendo el pueblo que Moisés, te dije hace rato que Moisés era una representación de Jesús, alguien que dio al pueblo, ¿verdad? Jesús también guía al mundo al verdadero Dios. Pero mira lo que pasó con el pueblo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y quiero que notes esto. El pueblo dijo algo que hoy muchas personas están diciendo acerca de Jesús. Oye, es como que Jesús ya tardó en regresar, ¿no? Como que Jesús ya tardó, como que ya debería estar aquí, ya tiene mucho tiempo en el monte, ya tiene mucho tiempo en el cielo, como que falta algo aquí, ¿no? Vamos a hacernos dioses.
Vamos a hacernos ídolos. Y el resultado es que hoy hay muchos becerros de oro. Como la gente no ha visto a su líder físicamente, lo que ha hecho es levantarse becerros de oro. Y por eso hoy, en pleno 2024, a vísperas del 2025, siguen existiendo un montón de becerros de oro siendo adorados por creyentes y no creyentes, porque piensan que Jesús ya tardó mucho en regresar. Pero lo que nosotros debemos entender es que, o quiero que tú entiendas, es que si tú te desenfocas, si tú no reconoces de dónde vienes, si tú no mantienes tu mirada en el Señor, vas a llegar como este pueblo a levantar ídolos, a levantar becerros. Por eso es que muchas personas se han perdido, porque se han desesperado. Y nosotros debemos mantenernos enfocados en la palabra de Dios para no levantar ídolos. Y de lo que se trata esta primer clase es que quitemos cualquier Dios que está por delante del verdadero Dios. Reconoce quién te sacó de donde estás, mantente enfocado y mantén tu mirada en Cristo para escuchar la voz de Dios. Amén. Muy bien, familia. Vamos a terminar esta clase. En la primera clase de hoy te invito a que repases estos pasajes y que pues medites en la palabra de Dios esta semana. Y primeramente Dios, nos vemos la siguiente clase para estos video resúmenes del estudio de los 10 mandamientos. Cuídate mucho, familia. Dios te bendiga y no queda más que darle gracias a Dios por su palabra y por la oportunidad que nos da de compartir. Dios te bendiga. Chao.